La última parte de esta clase, correspondiente a la unidad 3, consiste en comentar algunas nociones básicas de metabolismo, para que luego puedan abordar todos los procesos metabólicos que van a ver en la materia. El metabolismo es el conjunto de reacciones químicas que ocurren en una célula, en un tejido, en un organismo, y está formado por el conjunto de reacciones correspondientes al catabolismo más el conjunto de reacciones correspondientes al anabolismo. En las vías metabólicas se parte de un precursor inicial y se llega a un producto final a través de una serie de reacciones enzimáticas concatenadas. Entre el producto inicial y el producto final se encuentran los productos intermediarios o metabolitos. Una vía metabólica es entonces un conjunto de reacciones químicas sucesivas catalizadas por enzimas y ordenadas en una secuencia determinada, que llevan la conversión de un sustrato inicial a un producto final. Entonces las vías metabólicas pueden tener distinta estructura, distinta forma. Podemos tener una vía metabólica ramificada, una secuencia lineal de reacciones reversibles, una secuencia reversible a través de un desvío, ¿sí? A través de este intermediario S, o ciclos metabólicos, circulares. El metabolismo intermedio consiste en el conjunto de vías metabólicas comunes a las mayores de las células. O sea, es el conjunto de todas las vías metabólicas que están presentes en la mayoría de las células. Como verán, es una red bastante compleja de vías metabólicas que se interrelacionan. Las vías metabólicas las podemos clasificar en catabólicas, anabólicas o anfifólicas. Las vías catabólicas llevan un sustrato reducido a compuestos más simples. Son oxidativas, tienen un delta G negativo, por lo tanto son reacciones exergónicas, y la energía que liberan queda atrapada y conservada en moléculas como el ATP. Las vías anabólicas involucran la formación de nuevos enlaces químicos y los productos finales son más complejos que los iniciales. Son en general reductoras, tienen un delta G positivo, por lo tanto son endergónicas y suelen casi siempre estar acopladas a reacciones exergónicas, que como vimos frecuentemente es la hidrólisis de ATP. De esta manera, el acople a una reacción altamente exergónica permite superar este delta G positivo y que la reacción pueda ocurrir. Y las vías anfifólicas funcionan tanto como catabólicas o anabólicas de acuerdo a las necesidades celulares. En estas vías metabólicas, muchas reacciones enzimáticas involucran la transferencia de electrones o grupos funcionales de un sustrato a otro. Esto, este traspaso, esta transferencia, involucra que los grupos a transferir permanezcan temporariamente en alguna molécula para luego pasar al producto final de la reacción. Y las moléculas que toman temporariamente estos grupos a transferir son las coenzimas. Las coenzimas no son específicas de una enzima, sino que están presentes en reacciones enzimáticas similares, ¿sí? Cuando vimos las coenzimas
en la parte 2 de esta clase, justamente resaltamos el hecho que las enzimas que tienen la misma coenzima catalizan reacciones similares. Y este es el motivo. Entonces las coenzimas, según el tipo de reacción, van a clasificarse en solubles, porque se unen a la enzima durante la reacción, sufren algún cambio y luego se liberan, o sea que la coenzima se regenera en una reacción independiente, o sea, participa en la reacción y luego se regenera. Y los grupos prostéticos, que están fuertemente unidos a la enzima y permanecen así durante toda la reacción. Las coenzimas, entonces, las podemos clasificar también de acuerdo a la reacción en las que participan. Entonces, las coenzimas redox son aquellas que participan en las reacciones de oxidorreducción. Todas las oxidorreductasas, que si se acuerdan eran las enzimas que estaban en la primera categoría de la clasificación, requieren coenzimas y pueden actuar de manera soluble o como grupo prostético. Ejemplos de estas coenzimas son el NAD o el NADP. También el FAD. Estas coenzimas, ustedes van a ver que en muchas de las vías metabólicas que estudien aparecen, y aparecen justamente como intermediarios activados que transportan o adquieren, como decía recién, temporariamente los grupos funcionales o los electrones antes de pasarlos al sustrato, o sea, para que se convierta en producto. No es necesario que conozcan en detalle la estructura, pero bueno, sí que estas coenzimas son comunes a las reacciones de oxidorreducción. Otras enzimas que participan en las reacciones de oxidorreducción son la coenzima Q, el ácido ascórbico, la lipoamida, bueno, el grupo hemo, etc. Luego tenemos el grupo de coenzimas que transfieren grupos funcionales, no están haciendo reacciones de oxidorreducción, sino justamente esto, ¿no? De transferencia de algún grupo funcional. Y acá entonces sí tenemos los nucleósidos fosfato, que intervienen en las reacciones acopladas, aportando energía. Ya hemos visto la acción del ATP en este sentido. La acetil-CoA, que también la van a estudiar en las vías metabólicas. La tiamina difosfato es otro ejemplo. Entonces, el ATP es la molécula por excelencia dadora de energía, ya hemos visto. El ATP tiene 3 grupos fosfato y esta estructura, estos fosfatos con alta carga negativa y el oxígeno también con carga negativa, genera una repulsión que digamos, hace inestable estos enlaces por digamos, repulsión de cargas. Entonces, el grupo, la liberación de los grupos fosfato, ¿no? Empezando desde el último que se llama fosfato gamma, está, cuando se produce, genera, digamos, reduce la energía libre. Por eso está muy favorecida la pérdida de los grupos fosfatos. Además, el fosfato que se libera está más hidratado y está, bueno, estabilizado por resonancia, de mejor manera que formando el ATP.
Bueno, todo este conjunto de situaciones que ocurren en estos grupos fosfato son los que favorecen que digamos, los grupos, estos fosfatos puedan ser liberados del ATP. ¿Sí? El fosfato gamma es el que se libera obviamente primero y es el que a su vez libera más energía y, bueno, y el resto hasta llegar a la MEPE, que es el que tiene un solo fosfato, también son factibles de eliminarse, pero bueno, la reacción ya no es tan exergónica porque a medida que, digamos, el primer fosfato se libera, ya esa inestabilidad de cargas como que afloja un poco en la molécula. Bien, y el ATP es entonces el dador de energía por excelencia en la célula, y en la célula el ATP se genera fundamentalmente en la fosforilación oxidativa, que es durante la respiración celular. Ya ustedes van a ver cuando lleguen a esta instancia cómo hay una bomba, una proteína que funciona como una bomba de protones, y ese gradiente de protones que se genera, bueno, es el que hace de motor para la síntesis de ATP. ¿Cómo se regulan los procesos metabólicos? Cada proceso en particular tiene su mecanismo de regulación. eh, Muchas veces los procesos están interconectados entre sí, pero de manera general nosotros podemos ver a las vías metabólicas como procesos formados por enzimas, procesos que corresponden con, como les decía, reacciones enzimáticas concatenadas. Entonces, la regulación de la regulación de estos procesos también va a estar un poco determinada por la regulación de la actividad de las enzimas que son claves en ese proceso. Un primer nivel de regulación lo tenemos a nivel transcripcional, o sea, si esa enzima clave se produce o no se produce en la célula, es decir, si se inhibe su síntesis o su transcripción en algún punto. También puede ocurrir la activación de la enzima solo cuando es necesaria, como vimos los ejemplos de fosforilación por quinasas y desfosforilación por fosfatasas. Entonces, como les comentaba, muchas veces cuando la enzima es necesaria, sufre una modificación covalente, se activa, y cuando la enzima ya no es necesaria o su actividad no es necesaria en la célula, esa modificación covalente se retira y la enzima se apaga. La modulación por ligandos, la disponibilidad de sustratos por la compartimentalización celular. Como vimos también en enzimas, la disponibilidad del sustrato, dado que los sustratos en la célula no están en cantidades saturantes, sino que su concentración es cercana al valor de km, la disponibilidad del sustrato es uno de los mecanismos que regula la actividad enzimática, especialmente si esos sustratos se pueden compartimentalizar. Entonces una enzima, dependiendo de qué compartimento esté, tiene acceso al sustrato o no. Lo mismo con la disponibilidad de las coenzimas, que son necesarias para la actividad enzimática. Otro mecanismo de control es el control alostérico reversible, que también lo vimos, el feedback, ese feedback negativo, en el cual el producto final de una vía metabólica inhibe la primera o una de las primeras enzimas del proceso, de modo que la vía se detiene cuando ya hay suficiente cantidad del producto final. Los inhibidores reversibles, que como vimos, actúan de manera reversible sobre la actividad enzimática. Las modificaciones covalentes reversibles, las determinadas señales
mediadas por hormonas y otras moléculas que al unirse a receptores celulares desencadenan una transducción de señales hacia el interior, y eso puede modificar la actividad de determinadas enzimas, por los mismos mecanismos quizás de modificación covalente, y los mensajeros intracelulares. Todos estos mecanismos son factibles de actuar sobre las vías metabólicas. En la célula siempre las vías biosintéticas son distintas a las vías degradativas. Y esto es así por razones energéticas, porque facilita el control de ambas vías, y además debido a la compartimentalización que en las células eucariotas hace que las reacciones estén separadas físicamente. En una célula el estado energético es proporcional a la fracción molar de ATP, y es posible calcular de esta manera la carga energética de una célula, donde según esta ecuación, cuando este valor es 0 significa que todo está como adenosina monofosfato, es decir, que no hay posibilidad de obtener energía a partir de esta molécula, y cuando es 1, digamos, todo está como adenosina trifosfato, que es, bueno, como ya sabemos, el dador de energía. Entonces, una carga energética alta, lo que va a hacer es inhibir las vías generadoras de ATP, o sea, las vías catabólicas, porque si hay suficiente cantidad de energía en la célula, entonces luego no es necesario que esto esté funcionando. Y a la inversa, cuando una carga energética alta, lo que va a hacer es estimular las vías que utilizan ATP, que son las anabólicas. Bueno, y por último, les dejo este esquema general del funcionamiento de las vías metabólicas, para que puedan integrarlo con todos los conceptos que en la segunda parte de la materia van a recorrer en relación a las distintas vías metabólicas en la célula. Bueno, muchas gracias por ver los videos y prestar atención, y como siempre las dudas las vamos a canalizar a través del foro de consulta, y todo lo que no podamos ver ahí lo veremos en la clase de consulta sincrónica, donde también analizaremos la actividad de autoevaluación. Bueno, me despido y muchas gracias nuevamente.